años se les ha dicho que se equivocaban. Wegener afirmó que los continentes sí habían estado unidos y que desde entonces se habían ido separando. Sus investigaciones en Groenlandia lo convencieron de que la deriva continental era posible. Creo que se inspiró en algún fenómeno meteorológico. Quizá vio romperse algún témpano de hielo y extrapoló el fenómeno a la parte rocosa del planeta. Pero pocos geólogos podían aceptar las teorías revolucionarias de un simple meteorólogo. Rechazaron por completo lo que Wegener afirmaba. Parecía imposible conseguir empujar un continente gigantesco por el suelo oceánico hasta la otra mitad del globo. Wegener luchó toda su vida por conseguir pruebas de su teoría. Pero su valiente empeño llegaría a costarle la vida. En 1930, su última expedición a Groenlandia terminó trágicamente cuando se perdió en una tormenta de nieve. En un glaciar es difícil encontrar el camino. Lejos tanto de su campamento base como de los otros miembros de la expedición, se perdió y murió a la intemperie. Wegener falleció, pero su teoría de la deriva continental siguió adelante. El momento decisivo llegó cuando la Marina de los Estados Unidos realizó un mapa mundial del suelo oceánico destinado a los submarinos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Este mapa desveló uno de los mayores secretos de la Tierra: la red de montañas, grietas volcánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia, la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes, demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie, el manto rocoso se mueve continuamente en círculos, siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden, se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden, arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve, también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo, como una escalera mecánica o una cinta transportadora. El proceso de creación de los océanos es visible en la actualidad en una isla rocosa en medio del Atlántico: Islandia. Islandia se encuentra en el dorsal mesoatlántico, una cordillera de montañas volcánicas submarinas de 16.000 kilómetros de largo que señala una de las grietas más profundas de la corteza terrestre. Islandia es una de las cimas de esa cadena montañosa, como un enorme volcán situado sobre ella. El sismólogo Paul Einerson estudia el volcanismo de esta remota isla. Estos procesos colaboran a la expansión del océano Atlántico. En ocasiones, un tipo de erupción volcánica producido en Islandia confirma el proceso de la tectónica de placas. Una erupción fisural. Una erupción fisural es un muro de fuego. Puede alcanzar los 40 kilómetros de largo y arrojar lava a algunos cientos de metros de altura. La gente teme las erupciones, respeta los volcanes. Estas fisuras marcan el trayecto del límite de la placa que da forma al Atlántico. Por toda la isla, desde el nordeste al suroeste, se pueden ver los restos de estas erupciones fisurales, marcando el paisaje rocoso con cañones poco profundos. Estos cañones amplían muy lentamente la superficie de Islandia. En su base se crea nueva corteza que separa cada vez más Europa de América.
Nos encontramos en una fisura entre las dos placas continentales de la corteza. A mi izquierda está la placa norteamericana y a mi derecha la europea. Esta fisura está en una corriente de lava que fluía aquí hace 8.000 años. Lo que significa que esta es la distancia que las placas se han movido en estos 8.000 años. La deriva continental es de unos 2,5 centímetros de media al año, el mismo ritmo al que crecen las uñas. 2,5 centímetros al año. Eso significa que durante una vida humana, América y Europa se separarán solo 1,85 metros. Pero en millones de años, esta velocidad bastó para separar los continentes miles de kilómetros. Utilizando la tectónica de placas como guía, los geólogos como Mark McMenamin han reconstruido la epopeya de los movimientos continentales desde el principio. Las muestras obtenidas de las márgenes continentales actuales les han permitido comparar fósiles y microfósiles e identificar los distintos tipos de rocas primitivas para reconstruir la posición inicial de los continentes. Es complicado. Es como un puzzle. Tenemos todas esas piezas y hemos de utilizar las pistas e indicios de que disponemos para situar una margen continental frente a la otra. Están convencidos de conocer el movimiento de los continentes desde hace más de 1.000 millones de años, hasta un periodo de choque entre los continentes. Conforme los océanos que los separaban disminuían, las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente, Rodinia. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón del supercontinente. Y los demás continentes se agrupaban a su alrededor. Pero Rodinia no era como ninguno de los continentes actuales. Era un lugar desolado y sin vida. Sería muy parecido a estar en el desierto, como ciertas partes del Sáhara o el Valle de la Muerte. Sin plantas, sin bosques, sin praderas. Rodinia era un continente yermo. Quizá Rodinia era un lugar sin vida, pero tendría un efecto crucial en la vida de los océanos. En las aguas oxigenadas crecían formas de vida primitivas junto a los estromatolitos. Pero el enorme supercontinente estaba a punto de producir en ellos un tremendo impacto. Rodinia desencadenaría lo que hoy conocemos como la glaciación global, la mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace unos 700 millones de años, la posición de Rodinia bloqueaba las corrientes que llevaban aguas cálidas desde el Ecuador hasta los polos. Sin ese calor, las regiones polares se helaron. El hielo que surgió reflejaba la mayor parte de los rayos solares y en un catastrófico efecto de bola de nieve, las temperaturas cayeron aún más y el hielo avanzó hasta cubrir la Tierra. Las temperaturas de la superficie cayeron hasta 40 grados bajo cero. Los océanos estaban cubiertos por una capa de hielo de casi 1,5 kilómetros de espesor. Las únicas criaturas vivas de la Tierra, bacterias y algas marinas, quedaron atrapadas debajo, en la oscuridad. El resultado fue desastroso. Prácticamente todos los organismos vivos se extinguieron. El planeta entero se moría. Hace 650 millones de años. Los cambios climáticos desencadenados por la formación del supercontinente Rodinia habían dejado la superficie de la Tierra cubierta de una capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor. La temperatura se mantenía en 40 grados bajo cero. Los organismos marinos, la única vida en el planeta, casi habían desaparecido. El futuro de la vida en la Tierra pendía de un hilo.